Hola, vamos a trabajar en este caso con una hoja A3 y vamos a ver cómo se dibuja en ella. Ya vimos cómo se hacía recuadro, rótulo, cómo se llenaba el rótulo. Ahora vamos a dibujar. Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos hacer algo, como en este caso una parrilla que mide 600 milímetros, o sea 60 centímetros. Nosotros en mecánica o en dibujo hablamos generalmente en milímetros. Cuando se habla de dibujo de construcciones civiles se habla en metros. En nuestro caso no es una construcción civil, no es ninguna casa, ninguna pieza, ninguna habitación, ningún baño, es una parrilla, es algo que es mecánico. Por lo tanto, vamos a hablar en milímetros. 600 milímetros por 400. La hoja A3 mide 420 por 2,97, por lo tanto en 420 no nos entra jamás 600. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar en escala. ¿Por qué? Porque de esa forma proporcionalmente vamos a poder dibujar algo que en la realidad es más grande, lo vamos a dibujar más pequeño. En este caso, ¿qué escala tendríamos que utilizar? Tenemos escala ampliación, escala natural y escala reducción. Escala ampliación es cuando dibujamos algo más grande que en realidad es más chico. Como ser 2 es 1, 5 es 1. ¿Sí? En cambio, escala natural es dibujar las cosas exactamente del tamaño que son, que es 1, 2 puntos, 1. Y escala reducción es una escala donde nosotros achicamos las cosas. ¿Sí? En construcciones se suele utilizar la escala 1 es 100, o 1 en 100, 1 es 50, 1 en 75. O sea que el primer número es el tamaño con que dibujamos las cosas. El segundo número es el tamaño real de las cosas. En nuestro caso, si mide 600 milímetros y esto mide 420, si lo hacemos de la mitad, 600 dividido 2 es 300 y 400 dividido 2 es 200, si la dibujamos de 300 por 200, nos va a entrar. Entonces la vamos a dibujar en escala reducción. 1 es 2 o 1 en 2. Entonces acá hay una parte en el rótulo que dice escala. Entonces acá vamos a colocar 1, 2 puntos, 2. Bien, ¿cómo se comienza a dibujar? Centrando lo que tenemos que hacer. El dibujo principal es la parrilla. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Sabemos que tenemos 600, entonces yo lo dibujo de la mitad, 300. Tomo los 300 milímetros, ¿sí? Los 300 milímetros, y busco descentrarlo. ¿Cómo se centra en realidad? Tomamos la medida que tenemos, ¿sí? En nuestro caso serían 385 milímetros. A 385 milímetros le resto los 300 milímetros que tengo que dibujar. O sea que me quedarían 85 milímetros que me sobran. ¿Cómo los reparto esos 85 milímetros que me sobran? La mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces la parrilla me queda en el medio. O sea, 85 milímetros dividido 2 serían 42 milímetros y medio. Entonces, con un lápiz 2H, como un recordatorio, colocamos 42 y medio de un lado. Obviamente, si coloco 300 milímetros, me van a quedar otros 42 y medio del otro. O sea que estos 300
milímetros están centrados. ¿Sí? Es una guía, porque yo después con la escuadra voy a hacer las líneas verticales. Y ahora voy a centrar en este sector, entre la parte superior del rótulo y el margen superior, los 200 milímetros, que sería el alto de la parrilla. Entonces, hago lo mismo, mido. ¿Cuánto tengo acá? 225 milímetros. ¿Tengo que hacer 200? Bueno, puedo hacerlo a la mitad. Es decir, 225 menos 200 son 25, nos quedan 12 milímetros y medio de un lado y 12 milímetros y medio del otro. Pero acá, en este caso particular, sucede algo. Tenemos que acotar la parrilla. Entonces, la cota nos supone una distancia mínima de acá a acá de 7 milímetros de distancia, de diferencia. Ustedes saben que entre 7 y 10 milímetros es la distancia que tiene que estar la línea de cota del dibujo. Entonces, yo voy a agregarle estos 7 milímetros, ¿sí? Entonces voy a tener 207 milímetros menos, o sea, 225 milímetros menos 207 milímetros. Entonces, para no equivocarnos, 225 menos 207, tenemos 15 menos 7, 8, 1 menos nada, 1. 18 milímetros. Esos 18 milímetros van a estar repartidos 9 milímetros arriba y 9 milímetros abajo. ¿Qué es lo que voy a marcar ahora? 9 milímetros abajo y 10 menos 1, 9 milímetros arriba. Entonces, esta va a ser la forma de centrar la parrilla. Ahora voy a empezar a hacer el dibujo. Habíamos hecho un punto de cada lado indicando cómo íbamos a centrar la parrilla. O sea, que teníamos 300 milímetros de ancho para dibujar en 385. Entonces hicimos a 42 milímetros y medio un puntito y a 42 milímetros y medio otro. Entonces voy a utilizar esos 42 milímetros y medio que marqué antes. ¿Por qué le pongo una regla? Porque acomode la escuadra, ¿sí? Pero la escuadra no es graduada, entonces le coloco siempre por debajo del hilo, le coloco la regla para tener noción de medidas. Entonces, habíamos dicho que de arriba abajo, habíamos hecho la cuenta, teníamos 18 milímetros, que íbamos a poner 9 de arriba y 9 de abajo del rótulo. Empezamos con los 9 milímetros de arriba del rótulo, pero alineados con ¿qué? Con los 42 y medio que yo había separado de acá. Por lo tanto, yo decía que lo tome. Si acá tengo 24, 9 milímetros es acá. Estoy utilizando un lápiz 2H. ¿Por qué? Porque si me equivoco va a ser fácil borrar. Entonces, comencé ya la línea. Entonces yo sé que a partir de esos 9 milímetros yo tengo que hacer 7 milímetros de la cota y el resto va a ser de la parrilla. 7 milímetros de la cota y el resto va a ser de la parrilla. 207, porque mide 400, la mitad es 200.
Entonces, de los 9 milímetros tengo 207. Acá comencé 207, entonces voy a ir hasta el 0, que sería donde terminaría la parrilla. Acá hago lo mismo. Voy donde están los 42 milímetros, siempre pasándolo por debajo, 42 milímetros y medio, y coloco la regla de la misma forma. Entonces voy hasta el punto que hice y hago lo mismo. No importa qué medida, sé que empiezo a 9 milímetros, 9 milímetros acá, 9 milímetros. A partir de ahí tengo que hacer una línea de 207 milímetros. Entonces, vamos a marcar los 7, 7. Hasta acá. Esta línea que hice mide 207 milímetros. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la parrilla, esta línea. ¿Ven cómo coincide el punto que había hecho con lo que acabo de hacer recién? Todo suave. Girando el lápiz. No quiero irme de foco. A ver. ¿Ven estas? Recién por mirar la cámara, que la estaba moviendo, hice mal la línea. A ver. Ahora sí. Listo. Entonces, al utilizar un lápiz suave, no hubo problema en corregir. Y después, a 200 milímetros, sabemos que mide 200, va a medir 200 milímetros porque en realidad son 400, yo uso la mitad. A 200 milímetros le hago la línea como para cerrar la parrilla. Esto vendría a ser cota, lo que sobran, 7 milímetros de cota. Como uso paralela, no me importa tomar solamente una medida porque ya estaría bien, no me hace falta medir acá y medir acá porque sé que va a salir perfectamente paralelo. Bueno, este es el comienzo. Ahora voy a hacer la parte de adentro, ¿sí? Y luego lo voy a remarcar. Ya hicimos el recuadro a modo de demostración. Vamos a remarcar lo que hicimos hasta ahora del dibujo, que es la parte exterior de la parrilla con un lápiz 2B, en mi caso, hago las líneas de dibujo, o sea, las líneas de la parrilla propiamente dicha, que no es lo mismo que las líneas de la cota. Se hace bien marcado, girando el lápiz para que el trazo salga uniforme.
Con ayuda de la escuadra hacemos las líneas verticales. De este lado damos vuelta a la escuadra para que tener más lugar para trabajar. Y terminamos cerrando aquí debajo con el lápiz 2B. Los extremos van a estar a 45 grados, por supuesto. Lo vamos a marcar. Algo que quiero destacar es que esto es un caño estructural que es un caño cuadrado. Caño cuadrado tiene 15 por 15 milímetros. Entonces, ¿cómo lo dibujo? De 15 no, estoy dibujando todo a la mitad. Entonces lo hago de 7,5, la mitad de 15. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo acá. Upa, se salió el hilo. Y acá el último. Si tenemos algo para emprolijar, lo emprolijamos luego. Lo importante que quiero que vean es el tema de la cota. Así, bueno, ya el resto del dibujo ya lo vamos a ir construyendo, pero esta es la forma, hacerlo fino primero, grueso después, ¿sí? Pero el último de todo, tendría que dibujar casi todo y después pasarle la parte gruesa. ¿Cómo es el tema de la cota? La cota no se dibuja con el mismo espesor que se dibuja el dibujo en sí, sino se dibuja con un espesor mucho más suave. Por lo tanto, vamos a utilizar el lápiz 2H para poder hacer las cotas. Entonces, ya habíamos calculado la distancia de 7 milímetros. Entonces, vamos a hacer la cota o medida de el largo de la parrilla. Siempre, cuando hacemos una acotación, las líneas auxiliares deben sobresalir 1 milímetro de, digamos, donde va la flecha. Entonces, acá ya tenemos la otra línea auxiliar y más o menos sobresale 1 milímetro. Luego tenemos las flechas de cota. ¿Cómo hacemos las flechas de cota? No hacemos una flecha como tipo indio,
directamente hacemos con el lápiz 2B una rayita más marcada y con eso nos va a quedar ya bien la flecha de cota. Y por último, ¿qué hacemos? Por último marcamos a 1 milímetro de distancia y de 3 milímetros de alto el alto de la cota. Yo tengo que cortar esto 600 milímetros. Entonces mido mido 1 milímetro por sobre la línea de cota, 1 milímetro, hago una rayita y marco 1, 2, 3 milímetros más, que es el alto del 600 en este caso. Entonces, ¿qué hago? Hago una línea muy suavecita, ¿sí? En la mitad, por supuesto. Yo acá tengo 300, más o menos a los 150, me ha quedado bastante bien. Hago una línea muy suavecita en los dos puntos que hice para tener el alto del 600. Una vez que tengo eso hecho, entonces ahí me pongo a dibujar la cota en sí, que es el número de la cota, y pongo $600, respetando esos 3 milímetros de altura que acabo de poner. Bueno, se me desarmó un poco el tablero. Bueno, la idea general es esa. Las cotas finas, trabajo centrado, altura de los números 3 milímetros y todo lo que sea dibujo bien marcado. Hasta en este caso imitar esta parrilla, este dibujo sobre el tablero. Lamentablemente se me desarmó, pero bueno, ya lo voy a armar fácilmente. Espero que con esto tengan la guía para poder trabajar.